¿Se imaginan qué puede estar pasando en las grandes empresas automovilísticas de todo el mundo ante la amenaza arancelaria de Trump? Aranceles a la importación, 25% de la importación de todos los vehículos que no estén fabricados en Estados Unidos. ¿Qué convulsión puede estar produciéndose? ¿Cómo se puede planificar el trabajo en un tipo de industria que requiere precisamente de una visión de medio y largo plazo con toda la claridad posible? Pues sí, estamos ante una escena muy delicada. En el caso de Europa estamos hablando de una industria esencial. También lo es en el caso de la economía española. Nos acompaña en Capital Radio el director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y de Camiones ANFAC, que forma parte, por cierto, de la gran patronal, la gran asociación empresarial europea. Don José López Tafail, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Hola, buenos días. Es que es casi imposible ponernos en sus zapatos, ¿no? Porque planificar ahora mismo en este escenario tiene que ser extraordinariamente difícil. Pues sí, porque cualquier decisión, sobre todo desde el punto de vista industrial en este sector, pues supone un esfuerzo de planificación de varios años. No, aquí los modelos, incluso las líneas de montaje, no se desmontan de un día para otro, como quizás lo que pretende el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Trasladar parte de la producción a su país. Y por otro lado, desde el punto de vista de mercado, pues este es un mercado tremendamente competitivo, el mercado del automóvil. Y claro, el impacto de un arancel de estas características, pues sí que tiene un efecto seguramente en las ventas, y esto a su vez altera también los planes de producción. En definitiva, es una muy mala noticia y una decisión que habrá que ir gestionando entre todos. Se lo pregunto directamente. ¿Las empresas de la industria del automóvil tenían planes de contingencia para un evento como este? Supongo que sí. Nosotros como asociación no los vemos directamente, pero por ejemplo, no me cabe duda que los grandes grupos alemanes, que tienen un impacto mucho más directo, porque el mercado americano es para ellos más relevante, sin duda que tenían planes de contingencia. Yo conozco empresas que sí que tenían un análisis, y supongo que todos ellos lo han visto. Unos, como digo, tienen más efecto directo, otros no, ¿no? Sobre todo los fabricantes franceses o desde luego las factorías que tenemos en España en los modelos. Afortunadamente, lo que hay exportación directa, pues no tenemos un impacto. Hablo en términos europeos porque quizás es como debemos enfocar ahora mismo Sí, esta crisis, podemos llamarlo así. Recordemos que los actores de este sector de la automoción representan el 7% del PIB de Europa, son casi 14 millones de empleos directos e indirectos. Estamos hablando de uno de los corazones económicos de Europa, que ya tenía su propia crisis antes de todo esto, no lo perdamos de vista, ¿verdad? Porque desde aquel mercado del año 2019 en el que los europeos dominaban prácticamente el mundo al que tenemos ahora, han pasado muchas cosas, sobre todo con la enorme competencia de los coches chinos y japoneses y surcoreanos. la verdad es que el sector vive una tormenta perfecta. El sector europeo sufrió el COVID como el resto de países, pero también es verdad que el cambio regulatorio que se decidió a final del 19 y que sobre todo, ¿no?, se aceleró de una manera, yo diría personalmente bastante sorprendente en el año 22, exigiendo a todas las fábricas europeas que o bien cerraban toda su producción o reconvertían a vehículos exclusivamente de cero emisiones, pues ya de por sí era un reto suficientemente importante al que se han acumulado multitud de cosas adicionales, desde el florecimiento, ¿no? Y es razonable en una empresa, en un sector tan abierto a la competencia como es este. La entrada de vehículos chinos es una competencia que, siempre que no esté basada en elementos ilegales, pues es bienvenida, igual que nosotros vendemos en todo el mundo. A esto se le ha añadido la crisis energética, se ha añadido la crisis bélica, que también ha tenido efectos, y por último el efecto del arancel, que también lo que pretende todo, en el fondo, si nos fijamos, es arrebatar la posición de dominio de la industria automovilística europea, que no tanto por defectos propios, sino por decisiones externas, algunas incluso de los propios europeos, pues está en una situación de debilidad. Eso no deja de sorprendernos, por lo que deberíamos de forma constructiva proponer qué es lo que habría que hacer para proteger la industria o para hacer lo mismo que Estados Unidos intenta, que es atraer las inversiones a su zona. ¿Qué puede hacer Europa para responder a esta amenaza?
Bueno, parte de la solución la dio el informe Draghi hace unos meses, cuando lo que dijo fundamentalmente era que la política europea de descarbonización no se había visto acompañada por una política de industrialización o una política industrial y de competitividad. Parece que como en los últimos 6 meses la Comisión Europea vivió más bien en un mundo ideal en el cual bastaba con desear las cosas para que sucediese, pero como digo, aquí estamos hablando de hierro, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de muchos millones de empleos y estamos hablando de cambiar por completo un sector donde éramos líderes en una tecnología y nos han dicho no, ponte a trabajar en otra en la que además tienes como competidor al principal fabricante del mundo como es China, ¿no? Entonces, en ese escenario que nosotros no objetamos desde el punto de vista de descarbonización, hay que ir a cumplir y en eso estamos, desde luego, pero en ese escenario hay que volver a la política industrial, hay que recuperar la prioridad de la política tecnológica, la competitividad vuelve a estar en el centro, hay que medir muy bien qué más pasos se van a dar desde el punto de vista de otras regulaciones, porque lo que no tiene sentido es que con la situación que tenemos, que esto no va a cambiar en breve, estructuralmente el sector va a estar amenazado los próximos años sin duda, pues en esa situación excepcional tenemos que medir muy bien que todo lo que hagamos sea para mejorar la competitividad del sector y mantener su empleo y no para todo lo contrario. Si por lo menos este mensaje de Draghi parece que ha llegado a la nueva comisión y lo asumimos, y nosotros en España estamos peleando también porque esto se traduzca en una hoja de ruta para el sector de Sanfac, pues habremos avanzado. No sé si lo habremos resuelto, pero por lo menos sí seremos más conscientes de dónde nos estamos metiendo y de lo que nos está sucediendo. El informe Draghi es una buena referencia para observar el sector del automóvil, no solo como los que construyen los vehículos, sino todo el ecosistema que hay alrededor. Y estoy hablando de tener también el mercado de la fabricación de baterías o los fabricantes de semiconductores, los chips, los datos que he visto, y no sé si usted me lo puede confirmar, el 40% de la demanda de semiconductores de EMEA es de la industria del automóvil. O sea, el 40% de los chips que Europa pide son de la industria del automóvil. Sí, bueno, hay quien dice que el vehículo es un móvil con ruedas, más bien puede decir que es un conjunto de chips con ruedas, ¿no? Sí. Sí, esos datos son así y realmente la tecnología que incorpora los vehículos ahora mismo y los servicios, ¿no? Que incorpora un vehículo nuevo en términos de seguridad, conectividad, llevan un componente tecnológico tremendo, ¿no? Y por eso también este es uno de los sectores que, paradójicamente, cuando había algunos, y todavía debe quedar alguno, que considera que este sector pues es un sector del pasado y que debemos acabar con él, eh, la realidad es que las grandes potencias mundiales lo que están deseando es que una fábrica de automóvil se instale en su territorio. Y si puedes llevártelas de los contrarios, todavía mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque es un motor tecnológico tremendo, tiene un empleo de alta calidad y bien remunerado, y ese tipo de actividades industriales son las que todo el mundo quiere, ¿no? Aunque fíjese, tal y como estamos comentando, da la impresión de que ahora mismo la actividad industrial del sector del automóvil tiene que ver más con el software que con el hardware. Bueno, desde el punto de vista productivo, sí es así, o sea, bueno, en parte es así, porque las fábricas, como digo, las fábricas de automóvil cuando se visitan, lo primero que te llama la atención es la cantidad de tecnología robótica, vehículos automatizados y, por supuesto, todo el control de producción y de calidad se basa en el software y por eso digo precisamente que son elementos muy tecnológicos y el propio vehículo también. Lo que pasa es que los españoles y en general los conductores muchas veces no percibimos o asumimos como natural la cantidad de tecnología que lleva un vehículo, pero no, por ejemplo, un automóvil que se venda ahora incorpora unos sistemas de ayuda a la conducción que son, desde el punto de vista de software, también un servicio muy, muy puntero, ¿no? Entonces, es una conjunción a los factores de competitividad tradicionales, fundamentalmente la flexibilidad laboral, y una buena logística y un control de costes en general, y tener la cadena de valor de componentes. A eso se le ha añadido toda esa capa de software, como dices, que también forma parte de elementos en los que tenemos que trabajar a futuro, ¿no? Claro, esta realidad es lo que nos enseña que es una industria altamente dependiente de la colaboración con otros países, con otros sectores, ¿no? Porque en un vehículo se pueden utilizar componentes de una veintena o de varias decenas de países diferentes, ¿no?
Sí, de hecho España, el principal producto por saldo positivo de su balanza comercial, en términos positivos, es el vehículo, es lo que hacen los socios de ANFAC. El año pasado más de 15.000 millones, el anterior 18.000 millones, ya digo, solo de saldo positivo de dinero que traemos neto a España. Es por tanto un mercado muy abierto, efectivamente muy colaborativo, donde hay que seguir reforzando las capacidades internas, recuperar, ¿no? Igual a servicios o actividades offshore, o que antes pues, se ve que ahora logísticamente pues igual se cometieron algunos errores llevando cosas deslocalizando, pero no, al menos desde el punto de vista de ANFAC y yo creo que de la industria europea, cuando eres el campeón del comercio de un producto, lo que no puede ser en paralelo el campeón del proteccionismo, ¿no? Porque eso al final te acaba generando más problemas a ti que al resto. Por tanto, esa colaboración, esa competitividad interna hay que mantenerla, pero evitar caer en medidas proteccionistas porque nos acabarán perjudicando. Sí, de esta conversación nos queda claro que puede ser un error intentar analizarlo, entenderlo con una perspectiva netamente española. Es decir, que aunque España no exporte directamente automóviles a Estados Unidos, no es en absoluto ajena al problema real que generan los aranceles americanos, porque forma parte, claro, de una cadena y de grupos que están instalados en toda Europa. Desde el punto de vista de los fabricantes está claro que nosotros aquí lo que tenemos son muchas fábricas, mucha capacidad, pero las capacidades de decisión y un poco la consolidación financiera la hacen las matrices que se encuentran fuera y que algunas, como digo, van a estar muy afectadas. Y desde luego desde el punto de vista de la industria de componentes, ¿no? Que no representan FAC, pero sí tenemos una relación magnífica y muy estrecha con ellos, sí que tienen un impacto algo más directo porque ellos también, ¿no? En este ecosistema acompañan a los fabricantes exportando componentes a muchas plantas y naturalmente que todas estas decisiones tienen impacto negativo, pero tanto para los europeos como también para los americanos, porque lo que sí que es cierto es que el primer efecto es que los vehículos que se compran en Estados Unidos procedentes de Europa y del resto del mundo, por cierto, Japón, Corea, pues van a subir de precio. Pues no creo yo, no lo sé, pero desde el punto de vista de márgenes, supongo que el mercado americano también es muy competitivo y la repercusión de precios posiblemente sea inevitable en algunos casos. Pues lo hemos entendido mucho mejor con don José López Tafal, director general de ANFAC. Gracias, don José, por acompañarnos. Que vaya lo mejor posible la escena. Muchas gracias por invitar a ANFAC a su programa. Un Un saludo. saludo.